Shalom, ¿cómo les va? Hola, Shalom. Gusto saludarlos. Eh, ¿Qué decir? Tenemos un nuevo encuentro, ¿no es cierto?, de café con raíces, Con aroma a con Torah. aroma Torah. Estamos contentos por este gran trabajo que está haciendo nuestros hermanos de café con raíces y que nos han invitado a participar de esta linda bendición. Nos impuesta necesidad de hacerlo ya, ¿no es cierto? Amén. Esperamos que podamos compartir este día una, una reflexión en torno a la Torá, a la palabra del Señor, que pueda edificarnos mutuamente. ¿Cómo está mi vida? Bien, Un bien, poquito gracias, Señor. gripadita parece. Sí, estoy muy congestionada, así que me disculpan si me encuentro en aprietos. Bueno, la porción que nos toca revisar hoy es la Parashá Baed Hanan. Ba'et Hanan, que significa Y supliqué. un clamor está subiendo al cielo, ¿no es cierto? Ujú. Y esto está en Deuteronomio del capítulo 6, del 4 al 25. Amén. Amén. Vamos a orar, ¿les Sí. parece? Sí, Padre, te damos gracias este día por la linda oportunidad que tenemos de volver a tus caminos, a reflexionar, Señor, en torno a tu palabra, a tu instrucción. Gracias porque nos das tus mandamientos que nos guardan, que nos llevan a la realización de tus promesas sobre nuestras vidas. Señor, que podamos ser de mucha bendición para aquellos que te reciben. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. 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 Gracias, Amén. Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Deuteronomio, Capítulo 6, sí, verso 4 en adelante. dice así la palabra del Señor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, Y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén.
Amén. Wow, qué bonito. Esto es una de las palabras más significativas para el pueblo de Israel, Así es. ¿no es cierto? Shema Shema Israel, Israel, Adonai Adonai Elohim, Eloheinu, Adonai Adonai Echad. Echad. Claro que sí. Amén. Eh, y, y de hecho todo israelita conoce esta porción de la palabra. Ujú. Cuentan las anécdotas, hija, de que en los tiempos de las guerras mundiales, cuando eh, se había producido la Shoah judía, la Iglesia Católica tomó a los niños y los judíos que habían quedado libres y los resguardó en orfanatos eh, católicos Ujú. y se mezclaron con otros niños. Y los papás tenían que huir y no podían huir con ellos, así que los dejaban ahí refugiados Mm. o se los llevaban al campamento y ellos se preguntaban cómo los iban a encontrar. Y bastaba que cuando ya había pasado la guerra, se acercaron al orfanato y empezaron a decir Shema Israel, y los niños todos repetían Mm. eh, Ahora es como una oración, ¿no? como una oración, a pesar de que no es una oración, Claro, pero sí había memorizado esta el instrucción, Shema. el Mm. Shema Israel, oye Israel. Y eso Mm. lo guardó de que pudiesen estar refugiados. Es Por lo que tanto, está la primera gran reflexión que por lo menos viene a mi corazón esta noche respecto a esta, a este testimonio que compartía, mm, porque efectivamente eh, los mandamientos del Señor, que es su palabra, que es la voluntad de su corazón, cuando nosotros los guardamos en nuestro corazón, ellos nos guardan a nosotros. amén. Amén. Y también, si me permites ahí, el Shema les da la identidad del pueblo, porque el Shema fue dado al pueblo de Israel. Y aparte, que los diferenciaba de las demás naciones. Por lo tanto, estos niños estaban altamente instruidos por sus padres, que también es parte del mandamiento, para justamente ir guardando estos mandamientos y sabiendo que ellos eran pueblo, pertenecían a este pueblo, era algo que los identificaba y hacía la diferencia entre ellos. Amén. Qué bonito porque lo primero que dice, oye, Ujú, por lo tanto hay una activación de la fe, ujú. porque la fe es por el Es oír, por el oír, ¿no es cierto? Y el oír por por la la palabra palabra de de Dios. Dios. Es decir, cuando parte esta declaración, oye Israel, oye tú que luchas con Dios, que luchas con el hombre y vence, Mm, oye, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es una declaración importante de fe, de que creemos en un solo Dios. Y amén. en este tiempo era algo revolucionario porque esto se le declaraba por primera vez Mm, a una nación, porque todas las naciones de la tierra en esos años eran Politeísta, politeístas, justamente, claro, paganas, ¿no marcando es la cierto? diferencia ahí. Pero también hace mención, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tres propiedades bien importantes. Amar con todo, de todo tu corazón. Mm, En el corazón está nuestro mayor sentir, ¿no es cierto? mm, Y efectivamente cuando nosotros le amamos de todo nuestro corazón, lo que nos está indicando de inmediatamente es que siempre vamos a estar hablando su palabra, porque de la mm. abundancia del corazón, Abre la boca. ¿no es cierto? Es un principio. Y uno se da Mm. cuenta, pues, cuando uno se junta con otras personas, no tiene más tema que hablar que de la palabra del Señor. Yo me corresponde muchas veces ir a compromisos sociales por el trabajo, que es un ambiente bien distinto, ¿no es cierto?, al que tenemos en casa y al que tenemos con nuestras amistades y evidentemente en nuestras congregaciones. Pero en el trabajo ya todos también se van a sentar con uno
y ya saben que se les va a predicar. Es más, hoy día te comento como anécdota que, como dicen los jóvenes hoy día, dicen, me hicieron el día. Es decir, si cuando a uno le pasa algo que le hace reír muchísimo. Estuve, le comparto y a los amigos, estuve 7 años trabajando en una área de la compañía, un área aislada que era un puerto, eh, y, y para la gloria de Dios, en estos 7 años no hubo un accidente, eh, y menos alguna catástrofe en esas circunstancias. Es que me tocó laborar ahí. Y ahora me trasladé a otra área de la compañía esta semana, recién, Aclarando el punto de que tú trabajabas a cargo de la seguridad en ese puerto. de la salud ocupacional, de la seguridad de la salud ocupacional de las personas, Ujú, de la protección industrial claro. y de los controles antiterroristas. Ujú. Entonces, en protección, en, 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 Salvaguardar las vidas. así es, preservar vidas, ¿no es cierto? Mm. Así que muy bonito eso. Eh, en algún minuto de mi vida también le pedí al Señor que hiciera de mi trabajo un ministerio. Así que ahí estamos sirviendo. Y Él respaldó en todo tiempo y sigue haciéndolo. Y esta semana me reubiqué en otro lugar de la faena, en otro lugar organizacional. Por lo tanto, tuve que estar esta semana trabajando en otras áreas. Y resulta que en el puerto ya hubo un accidente, lamentablemente, Mm. muy grave. Y aparte de eso, se levantaron vientos huracanados como nunca, que voló calaminas, no pudieron trabajar durante 2 días, tuvieron que cerrar el puerto, un viento con ¿cómo se llama esto? Con marejadas. Mm. Así es que los colegas y los amigos del puerto me reclamaron hoy día, me mandaron unos videos diciendo, parece que esta semana no estuviste orando por nosotros. Se notó que ya nos olvidaste. Y la verdad es que cuando me dijeron eso, sentí una carga en el corazón porque efectivamente, Mm. como no oré por ellos esta semana, así que les pedí perdón porque me sentí negligente, porque no puse mi clamor, no supliqué por ellos esta semana. Aunque puede ser coincidente, ¿no es cierto? Mm. No debemos espiritualizar cosas del mundo así, pero nosotros miramos con ojos de fe. Mm. Y lo que me dio gozo es que ellos también, porque meditaron en torno a todo lo que uno siempre les fue enseñando la importancia de la oración. Cada vez que tuvieron problemas, estuvimos orando juntos. Entonces ellos venían a mi mesa, ya sea a desayunar, a almorzar o a mi escritorio, y hasta para ellos era inevitable recibir palabra del Señor. Gloria a Él. No quiero vanagloriarme, sino que el Señor, Él es el que obra dentro de nuestro corazón. Mm. Y cuando Él nos inunda nuestro corazón, la boca, la resto, Mm. ¿cierto? No hay otra opción. Él es el que está operando. Y, y lo que fue más chistoso fue que cuando empezaron las marejadas, tremendas olas, dice que se asomaban rocas que nunca habían visto porque era tan grande Ujú. en la recogida del mar y la ola que pensaban que se iba a abrir el mar. Entonces le pusieron el Alexis. Apocalipsis. Hay un apocalipsis. Así que bueno. Pero en el fondo, si bien fue cómico, me hicieron reír mucho, lo que más me gozó es que ellos empezaron a meditar Mm. en nuestro contexto, que es el Señor, La palabra del la Señor. palabra. Ujú. Y bueno, y varios hermanos quedaron ahí. Eh, entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, amará al Señor de todo tu corazón. Es que en nuestros anhelos van a ser amarle a Él, ¿no Mm. es cierto? Tener intimidad con Él. Y de toda tu alma, creo que es el alma. Mm. Es fecha. Dice que Él creó del barro, un hombre creó al hombre, le dio el soplo de vida y fue Ujú. un ser. Es decir, todo nuestro ser, Mm. con todo nuestro ser. Mente, cuerpo y espíritu.
con toda tu fuerza. Pero cuando dice con todo tu ser, sí, nosotros tenemos que estar todo nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros ojos, apartarlos para Él, Y no, nuestras manos. claro. Y eso de que está hablando de nuestros actos, ¿no es cierto? De Ujú, nuestra justicia. Hasta nuestra vida sexual tiene que ser santificada, ujú. apartada eh, conforme sea una adoración para Él. Y hasta nuestros pensamientos, cuando habla de nuestra mente, porque no solamente la carne, lo visible, debemos de testificar de lo visible, sino que aún más allá, desde nuestros pensamientos, nuestra mente, debemos de guardarnos, de cuidarnos, si es que, porque somos humanos y podemos errar. Y en nuestros pensamientos es más fácil errar todavía que Sí, en, porque que en nuestro cuerpo, porque nosotros, primeramente, el pecado, de hecho, viene, nace en la mente, ¿no es cierto?, que se predispone desde el corazón y después se materializa en un hecho. Entonces, cuando justamente nosotros, el Señor nos dice desde con todo tu corazón, con toda nuestra mente y nuestro cuerpo, es porque efectivamente en el corazón nace el odio, la la envidia, predisposición a la acción, claro, desde ahí al nace. pecado. Entonces después se proyecta en la mente desde cómo pensar en hacerlo, planificarlo para después llegar a cometerlo. Entonces los homicidios y todo dice que desde ahí nacen, desde el corazón. Entonces, por eso también cuando nuestro Señor Yeshua les decía en una discusión con los fariseos al respecto de que sus discípulos no se lavaban las manos, no sé si te recuerdas esa escena, y que el Sí, Señor le claro. dice que estos son parte de los rituales que ellos tenían, ¿no es cierto? Que iban por más allá de la ley de Dios y eran ordenanzas de hombre. Entonces, el Señor les dice, ¿sabes de qué? Les da a entender de qué se preocupan, yo estoy parafraseando, de qué se preocupan de estar lavándose las manos y al final todo lo que se come se va a la letrina. Y que la maldad, al final, el pecado del hombre nace desde el corazón. No se contamina el hombre por lo que come, Por sino lo que que entra, sino por lo que lo que sale. sale del corazón. Entonces, la importancia de tener este corazón, ¿no es cierto? Em, en una continua adoración, en un continuo temor. Y qué bonito esto, porque por lo menos yo en este estudio aprendí que desde el hebreo la palabra temer se tradujo al griego en adoración. Entonces, Claro, temor, te adoro, o sea, ujú, temo, trato de andar cuidándote, ¿no es claro, cierto? Cuidándote en mi corazón, en mis pensamientos, ¿no es ujú, cierto? Súper lindo. es maravilloso. Fíjese que es importante esto porque cuando usted hace mención a que a los pensamientos hay que guardarlos, Mm, hoy día nos damos cuenta nosotros de que todo el bombardeo que hay en el mundo entre la música, las redes sociales, eh, o todo lo virtual que hay hoy día, lo mm, sensual que está el mundo, lo sensorial que es, vienen miles de pensamientos a nuestra mm. mente. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no es cierto? Y uno no puede elegir qué pensar. Porque el sistema quiere imponerte pensamientos y te está bombardeando continuamente. Uno a veces, increíble que uno está buscando de pronto un estudio, por ejemplo, y de repente un comercial que aparece alguien ahí como insinuándose, no sé, para los varones sobre todo, que imágenes de damas con poca ropa, por decirlo de alguna manera. Y así tanta cosa y estamos viendo cosas que estamos buscando para el Señor, pero igual se pasan cosas que no pasan filtros, digamos. Claro. Entonces es inevitable que de pronto el- se distraiga uno del estudio o de lo que va a hacer. Pero hay una lucha tremenda en estos Bueno, días. y Mm, eso es lo que nos invita hoy Israel. A lo mm, que nos invita es que si bien tú no puedes elegir eh, qué pensar mm. o qué pensamientos vengan a tu mente, tú se puedes elegir a cuál ponerle foco, Atención, claro. a qué le puedes poner atención. Sí. Y en esto está la distinción del temor al Señor. Ujú, Eh, lo mismo pasa con nuestra vista. Tú puedes mirar a alguien una vez ujú,
pero yo elijo la segunda vez. claro. Entonces tengo que estar siempre apartando mi, mi decisión para Ujú. el Señor. Y esto es importante, claro, apartando mis decisiones para el Señor. Amén. Porque esto permite que uno sea santo, Claro. Esa es la apartado de, santidad de vida. ¿no es Mm. cierto? Apartado de. Ujú. Bueno, mira, yo tomé unos apuntes y decía, somos creados imagen y semejanza de Dios, Mm. ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos estábamos contextualizando ahora es, ¿podemos amar y temer a Dios al mismo tiempo? Mm. Y, y como nosotros somos creados imagen y semejanza de Dios, y como el Eterno nuestro Dios debe ser nuestra única razón de vivir, nosotros debemos aceptar que podemos amar, distintamente de las circunstancias. Porque somos creados a su imagen y semejanza y Dios es amor, Mm. ¿cierto? Eh, la repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mm. Repetirla a tus hijos es un mandato del Señor. Mm. Y hoy día lo que está haciendo Moisés a esta nueva generación de jóvenes, porque le está hablando a jóvenes, es declararles, ¿no es cierto?, lo que habían recibido sus padres y habían desechado Claro. o no habían practicado tan bien. Y él está incluyéndoles. Pero entender ellos que tenían un Dios superior que era capaz de resolverlo todo, eh, demandaba, ¿no es cierto?, un adoctrinamiento. Mm. Y nosotros tenemos que saber, aunque parezca una palabra Fuerte en estos fuerte, tiempos. dura, Mm. o que algunos mal, mal utilizado, esa es nuestra tarea como padres, adoctrinar a nuestros hijos, inculcar, enseñar con constancia y empeño, que es el significado de adoctrinamiento, ¿no es cierto? Implantar o imprimir en la mente por medio de una instrucción frecuente Y y repetida. repetida. ¿Por qué? Porque el mundo está Haciendo lo mismo. bombardeándonos, porque es un imitador, ¿no es cierto? Claro. El Señor nos instruye que esta es la forma, Ujú. repetir, iterar. Y cuando uno ve el mundo de la neurociencia, uno se da cuenta que en las amígdalas, donde están nuestras emociones, Mm. se predisponen conforme a qué, conforme a lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque lo que tú vas diciendo va estableciendo un lenguaje común. Mm. Y el lenguaje común permite la cultura. Si tú no tienes un lenguaje común, tú no puedes instaurar una cultura, Mm. porque no vas a evocar los mismos pensamientos, llamándole de maneras diferentes distintas cosas. Además, eso va a hacer más precisas nuestras conversaciones, vamos a colocar los focos y los acentos en lo que es lo importante, y Ujú. cuando nosotros digamos algo, a ellos les va a hacer mucho sentido respecto a cómo nosotros actuamos. Ujú. Por eso es tan importante también con todas tus fuerzas, porque con toda tu fuerza guarda relación con tu voluntad. Muchas veces que no puedes, que tú no puedes emocionar a veces sanamente, y resulta que muchas veces para cumplir la voluntad del Señor tenemos que ponernos incómodos, de nuestra comodidad o de nuestras emociones. Y esa incomodidad, la única emoción que va a traer detrás es la rabia, ¿cierto? Cuando tú te sacas de tu estado de confort, la única emoción que acompaña al cuerpo es la rabia. Y uno puede decir, pero rabioso, voy a, voy a servir al Señor. Ojo, esa es una mirada sensual. No Mm. se trata de amar al Señor, ay, te amo, mi tesoro, como uno siente a veces por su pareja, ¿no es cierto? Esa muestra de afecto de, Desde la de emoción. piel, desde la emoción, Mm. sino que realmente él se siente amado cuando No hay un compromiso. y le obedecemos, Claro. cuando le Por eso obedecemos, ¿no es que cierto? el Shema Israel habla de oír para obedecer. Desde el, Y ese es genuino amor, claro, como él se siente amado así, claro, cuando hay obediencia.
De hecho, Yeshua nos dijo, pues, el que dice que me ama y no me obedece, o sea, perdón, claro, y no guarda mandamientos, tal es un mentiroso, o no me obedece, tal es un mentiroso, no me ama. Mira, Y ¿y qué dice primera de Juan 3:4? Muy bonito, entendiendo que Juan la escribía en el contexto, ya, ya nuestro amado Yeshua mm, había subido, había ascendido al Padre. claro, Y él escribió esto cerca de Éfeso. Se lo declaraba a, a israelitas que estaban en la dispersión. Y él dice, eh, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuando nosotros no obedecemos ese llamado que Él nos hace, a estar mm, meditando en su palabra, de día, de noche, estarla practicando con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma, estamos diciendo que no le conocemos al Señor. mm, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, y ya revisamos que el pecado es no guardar mandamiento, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque claro, el diablo peca desde el principio, es decir, incluso de antes de lo que Moisés le está diciendo a ellos. Y no más. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? No oír a, al Padre, su claro. instrucción, y eso es lo que nos está llamando la atención, ¿no es cierto? Eh, Moisés. Y por eso es tan importante que nosotros lo recordemos al levantarnos. Cuando despierto, ojo, hay una predisposición inmediata, declárale, alaba alma mía Jehová y no No te te olvides olvides de de ninguno ninguno de de sus tus beneficios. beneficios. Es una declaración que podemos hacer en la mañana, Amén. ¿no es cierto? Y al acostarnos, bien, Mm, Señor, mis pensamientos, antes de que se apaguen las ventanas, las lumbreras, ¿no es cierto? mm, Que son nuestros ojitos, podamos tener la meditación. amén. De hecho, respecto a lo que estás mencionando ahora, son 4 mandamientos que son expresados directamente a los padres al respecto de la instrucción a los hijos, lo que estábamos hablando del adoctrinamiento, y eso efectivamente tiene que ser con enseñar en el camino. De hecho, el camino es el Señor, ¿no es cierto? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, también dice, nadie va al Padre sino por mí, a través de mí, ¿no es cierto? Y qué bonito que el Señor nos dice a nosotros los padres que instruyamos a nuestros hijos en el camino. Y acuérdate que también revisábamos en las ciudades de refugio, Ujú. que era para ello una instrucción, en Deuteronomio 3 aparecía esto, que tenían que construir ciudades de refugio, ¿no es cierto? Y Mm, estas tienen que tener un camino lo más directo señalado. y mantenido hacia el Mm, refugio. amén. Y nuestro refugio es nuestro Hay que Señor. enseñar entonces a nuestros hijos dónde se tienen que refugiar Claro, entonces en tiempos de prueba. en este caminar, podríamos verlo de la siguiente manera como una oportunidad por la mañana, de decirle de una manera, como a establecer un modo para decir palabras de aliento que den visión para el día a nuestros hijos. Obviamente palabras de Dios, estamos hablando de la palabra de la escritura. ¿Cuál es nuestro rol? Debiera ser entrenador que alienta y da visión. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es proyectar una visión para el día y sus oportunidades. También por el camino, al andar, ¿no es cierto?, con nuestros hijos, el modo debiera ser una conversación informal durante las actividades cotidianas, en todo tiempo. Mostrando las escrituras, ¿no es cierto? Exacto. En lo cotidiano. Después, en un rol, estableciendo un rol como un amigo Mm. que influye mientras se habla en cuanto a decisiones de la vida real. Perdón, mira qué bonito eso. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con alguien que
y está pasando un mal día, porque están las emociones, Ujú. porque ha sacado al Señor del corazón, sobre Claro. su corazón, y el corazón se impuso sobre su razón de amar a Dios. ¿Y qué pasa mucho? Engañoso y perverso es el Claro. corazón. Entonces el Señor está por encima de eso. Ujú. Por eso es que nosotros decimos eh, amar como Dios manda. Mm. Dios manda que ame a mi esposa como persona que es frágil. No importa si se lo merece o no. No hay Es letra un, chica. es un mandato para mí. Amén. Lo hago porque obedezco al Señor. Está por Ujú. encima de mis emociones. Ujú. Y eso bendice. Claro. Y eso es amor. Así nos proyectamos en el amor de Dios. Así podemos amar como Él Manda. manda y además amar con su amor, no con el nuestro, que como usted en algún minuto lo clamó, ¿no es cierto? El mío es Es. insuficiente. Claro. Y esto es poderoso, Ujú. porque eso significa. Por eso esta palabra que y supliqué, un día mi esposa lo hizo por mí. Y eso transformó nuestra familia. En algún minuto mi rudeza, mi maltrato de esposo, no le permitían a ella emocionar sanamente para conmigo, y menos santamente. Un día levantó un clamor, dijo el Padre, Padre, dame de tu amor, Porque el mío no basta. porque el mío no basta. Ujú. Y ella hizo lo que Padre le mandó, Medio de su amor. oyó, fue Israel, le dio de su amor, gloria a Dios, y lo Que transformó fue todo. obediencia. Que fue obediencia a sus mandamientos. El temor vino, pues, ¿no es Claro. cierto? Vino el Mm. temor La de adoración Dios a tu genuina. corazón Amén. y fuiste obediente, que la genuina adoración. Ujú. Por eso el temor es adoración. Y tú por no querer fallarle al Padre, que solito me bendijo, porque salió vida de su boca. Amén. Bueno, entonces, en Aleluya. el camino, cuando nosotros vamos a dar, a enseñar, a dar la instrucción a nuestros hijos, es como un amigo que influye en la vida. Perfecto. Y el objetivo es aplicar verdades bíblicas a cuestiones de la vida real. Claro, imagínate cuando iban los dos desanimados en Mm. el camino de Maús y Mm. apareció un amigo, un desconocido que empezó a hablar de lo cotidiano y qué les pasa, cómo está el día, por qué está la carne. Me imagino yo a mi Señor, ¿no es cierto? Como él, era como, yo creo que era como entrador, así, un carácter tan lindo que Mm. con gracia perfecta, ¿no es cierto? Ujú. Y empezó en lo cotidiano a mostrarle las escrituras y qué empezó a pasar en el corazón de estos dos. Le ardía el corazón. Sí, Imagínate que él no abra las escrituras y se las mostraba. maravilloso. Y terminó el día y él hizo como que se iba y ellos, no, pero no te vayas, quédate, ¿no es cierto? Qué lindo también cuando el Señor usa nuestras vidas para animar a otros y también con nuestros hijos. Claro. Después, la siguiente oportunidad que nos da el Señor a través de este mandamiento es el tiempo en familia. Otra oportunidad que tenemos es el tiempo en familia. El modo puede ser un debate de propósitos con toda la familia. ¿Cuál es nuestro rol? El maestro que capacita con una conversación planificada. El objetivo, establecer la verdad de Dios en el corazón de los miembros de tu familia. Ujú. Y por la noche, la oportunidad que nos da el Señor de entregarle a nuestros hijos mediante el modo un diálogo personal con cada hijo al final del día. Nuestro rol debe ser de un consejero que guía con sabiduría. Y nuestro objetivo debe ser crear un vínculo y entrelazar los corazones en tu familia. Qué bello, Bueno, ¿no? sí, bonito porque uno puede mostrar la brecha Mm. que hay en medio. Además, uno debe entender que eh, puede haber un deseo y debemos entender qué es lo que es el deseo. Ujú. Puede haber una motivación Claro. y debemos entender qué significa la motivación. Ujú. Entonces, si la motivación no está alineada con el No es la deseo, adecuada. ¿no es cierto? O está alineada a un deseo que no es el adecuado, tenemos que saber intervenir eso Claro. y, y motivarlos para que salgan de esa dirección y vuelvan Camino. al camino, ¿no es cierto? Amén. Y para eso les intervenimos, les mostramos la brecha, nos paramos la brecha y le mostramos que se puede, le practicamos. Ujú.
¿Sabes qué? Otro dato, como podríamos considerarlo como un dato curioso que me gustó mucho aquí en la escritura, la porción que nos toca. Dice que Moisés le recordó a los israelitas que estas palabras que Dios les daba tenían que estar sobre su corazón para que no se apartaran de él. El Señor quiere circuncidar el corazón de su pueblo para que éste lo ame sinceramente y que no se aleje para adorar a otros dioses. La palabra hebrea traducida a corazón, del hebreo levab, dice solo aparece 8 veces en los 4 libros del Pentateuco, en los otros 4 libros. Sin embargo, en Deuteronomio dice que aparece más de 40 veces. Dice, lo cual enfatiza el mensaje de este libro: pertenecer al Señor no se demuestra a través de una mera obediencia legalista a ciertos rituales, sino con una devoción a Él de todo corazón. Amén. No cabía la posibilidad Ser que sensible a su de que presencia. los israelitas escucharan las palabras de Moisés solo con sus oídos, pero sin el corazón. Dios quería que oyeran y aplicaran las palabras de la ley, lo cual incluye el mandato de transmitir estas instrucciones además a las demás, a las generaciones posteriores. Y qué maravilloso esto, porque con estos datos uno claramente se da cuenta de lo que cuando veíamos, ¿no es cierto?, primeramente que decíamos que el temor significaba adoración y la importancia del corazón. También vemos cuando dice, la palabra dice que el Señor busca a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en ¿Qué tal espíritu, adoradores? claro, y en el temor de Dios y en el Amén. amor de Dios, con el corazón. O sea, es otra visión totalmente de pronto la que uno venía trayendo o que pensaba o que de pronto se piensa mucho en el mundo cristiano, porque hay mucho corazón en emoción, pero no de un corazón circuncidado, de un corazón, ¿no es cierto?, que renuncia al pecado, que hay un arrepentimiento genuino, y que hay un vuelco, por lo tanto, un cambio de vida, una transformación de vida y un temor a Dios en adoración de obedecer a sus mandamientos. Esa escucha activa a la palabra de Dios para obedecer. ¿M? No de escuchar solo para oír, sino que para obedecer. De hecho, cuando el Señor decía, a mí me llamaba personalmente mucho la atención cuando el Señor, cuando hablaba de las parábolas, ¿no es cierto? Decía, al finalizar decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y decía, ¿por qué dice eso? O sea, era como para mí redundante. Pero hoy día entiendo que se refería a que primero tienes que escuchar, claro, que tienes el sentido del Con el oído, corazón que tú te dispones a recibirle, ¿no es cierto? pero es necesario el corazón. Sí, Y claro. además el saber que debo eh, oír para obedecer. Yo recuerdo que, bueno, hasta el día de hoy trato en lo posible de que de la palabra del Señor, de lo poco que sé, porque claramente yo creo que vamos a llegar a la eternidad cuando nos encontremos con nuestro Señor y ahí recién se nos van a abrir todos estos misterios, pero, pero digo siempre de lo poco que uno sabe, debe procurar obedecer, debe procurar em, No tener cisternas rotas. no tener cisternas rotas, de guardar sus mandamientos, de cuidarlo y en esto de instruir, cuando decimos de hablar de la palabra, no solamente debe ser la instrucción verbal, sino que sobre todo la del ejemplo, porque no podemos pretender darle una instrucción a otro hijo de algo que nosotros no cumplimos y y que además nuestros hijos no van a estar dispuestos a obedecer si ven que nosotros mismos no lo obedecemos. Claro ¿Mm? que sí. Bueno, siempre yo fui muy marcado por mi abuelita. Ah, muy Mire qué linda. mamón, ¿no es cierto? Pero tiernito eso. Ujú, Y siempre yo estoy mencionando en la mesa, a donde voy, mi abuelita decía, ¿le ha pasado a usted que tiene una persona que fue muy influyente en su vida, mm, a quien que le amó tanto a usted, le entregó tanto cariño, además cuando chico que pellizcó su corazón, mm, y usted de la nada de repente está meditando en algo y se acuerda de algo que le dijo? Dice, mire, mi abuelita mm. decía que usted me pegaba las cachetadas y me decía, me daba algunas imposiciones de mano y me soltaba algunas bendiciones. Usted tiene el espíritu de José, Tenía le el decía. apellido José, me decía cuando yo le decía que iba a ser delincuente.
Y fíjese que, eh, Para molestarla, por cierto. Una mujer nada, muy devota, sí, claro, muy bella. mi amor, muchas